Podríamos llamarle la centralidad del Evangelio en la iglesia, la centralidad del Evangelio en la iglesia, ¿no? Eso es lo que también, una de las cosas claves para que una iglesia sea una iglesia sana y que por ende la centralidad del Evangelio es importante para que se planten iglesias sanas. ¿Qué tan central debe ser el Evangelio en nuestras iglesias? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué tan central, qué tan importante, qué tanto debe estar el Evangelio en nuestras iglesias? Lamentablemente, muchas veces se considera el Evangelio solo como la primera parte en el camino de la fe de los creyentes, para luego olvidarnos de él y aprender, entre comillas, cosas que son más importantes. Esto quita el centro del Evangelio en todas las áreas de la vida de la iglesia y produce muchos problemas. Yo tengo aquí una lista de algunos problemas que ocurren cuando no se le da centralidad al Evangelio en la congregación. En primer lugar, muchos creyentes, a pesar de haber confiado en el Señor para su salvación, viven toda su vida dependiendo de su obediencia para ser aceptados por Dios. Comenzaron por la gracia, pero continúan por la ley. Eso hace que muchos creyentes no estén descansando en la gracia del Señor y vivan aquejados por la culpa, por su desobediencia, porque no han entendido que el Evangelio no es solamente el comienzo, sino el Evangelio es para toda la vida. En segundo lugar, muchos creyentes, a pesar de haber puesto su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados, no perdonan a otros hermanos cuando tienen conflictos o actúan de la misma manera que los impíos. A pesar de que han confiado en el Señor para su salvación, no aplican ese evangelio en el trato con los demás, especialmente en los conflictos. Otro mal que produce la falta de centralidad en el evangelio es que, a pesar de haber confesado a Cristo como Señor, seguimos buscando nuestros propios intereses en primer lugar y usamos a Dios para conseguir esos intereses. Es por eso que quiero invitarles esta tarde a poder ver un ejemplo en la Escritura, un texto particular, donde nos muestra la importancia de la centralidad del Evangelio en la iglesia. La centralidad del Evangelio tiene que ver con nuestra identidad, lo que nos une. Nos une Cristo, el Evangelio. Todos hemos sido igual de pecadores delante de Dios, culpables, pero hemos sido recibidos por la misma misericordia, perdonados por el mismo sacrificio, por el mismo Cristo. El Evangelio es el mensaje que predicamos. Es lo céntrico, es lo que nosotros predicamos y por medio de la cual la gente puede ser salvo. Pero el Evangelio también tiene que impregnar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la relación entre nosotros. Quiero hablarles de manera específica de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11, y dice así: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo sintiendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Llegamos a uno de los textos más hermosos de la Escritura, ¿no? Incluso algunos piensan que este era un cántico que la iglesia, un himno que la iglesia cantaba en sus primeros años. Nosotros en nuestra iglesia cantábamos una parte de este texto cuando yo era niño. No se lo voy a cantar ahora, después al lado de tan grande músico, ya me da vergüenza cantar.
Entonces, este texto hermoso nos habla del Señor Jesucristo, de su obra, de su humillación y su exaltación. Pero este texto comienza primero con un mandato, con una ordenanza del apóstol que tiene que ver con la relación interpersonal. Es decir, lo que hace el apóstol aquí es dar instrucciones acerca de cómo la iglesia tiene que relacionarse unos a otros y para mostrarles cómo se debe vivir eso. Y el fundamento de eso nos habla del Evangelio. Esto es algo sorprendente, porque el apóstol Pablo, para hablar acerca de las relaciones interpersonales, nos va a hablar del Evangelio. Esto lo podemos encontrar en otros textos de la Escritura. Por ejemplo, en muchas ocasiones el apóstol dice, perdónense unos a otros como Cristo les perdonó, mostrando que el perdón de los creyentes se basa en el perdón de Cristo. Pero hay otro caso que a mí me gusta mucho, que es Efesios capítulo 5, 25 en adelante. El apóstol habla del matrimonio, de la relación matrimonial, y dice, esposos, que debemos amar a nuestras mujeres. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y por qué debemos hacerlo? Y entonces el apóstol nos recuerda el Evangelio. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla, por medio del lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha, etc. La base por la cual los esposos debemos amar y cuidar a nuestras esposas es porque Cristo hace eso con nosotros en el Evangelio. Entonces, el Evangelio no es meramente la clase para las personas nuevas. El Evangelio no es solamente el primer paso en la vida cristiana. El Evangelio es lo que impregna toda la vida cristiana. El Evangelio es lo que empapa la vida del creyente. El Evangelio es la forma de vivir de los que han sido redimidos por Dios. Entonces, esto es lo que la iglesia de hoy necesita, la centralidad del Evangelio. Somos llamados a vivir como Cristo. Y la vida de Cristo está expresada en el Evangelio, desde su encarnación hasta su exaltación. Esa es nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Tenemos que seguir sus pasos. Entonces, vamos a analizar este texto, pero primero tenemos que recordar o tomar en cuenta que el contexto de este texto que acabamos de leer es esta carta que Pablo le envía a los filipenses, y aunque es una carta que habla de muchas cosas bonitas, revela en algunos detalles que estaban pasando algunos problemas entre ellos. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2 al 3, el apóstol habla de un problema que había con dos hermanas, la hermana Evodia y la hermana Síntique. Ahí tiene dos nombres para ponerle a sus hijas. ¿Ya? Evodia. Muy bien, entonces, Evodita. Evodia y Síntique eran dos hermanas que estaban en conflicto. Hermanas que habían servido al Señor, hermanas que habían trabajado juntos por la obra del Señor, pero que ahora estaban enemistadas. Por otra parte, en los primeros capítulos el apóstol da a conocer de que algunos creyentes se gozaban de que él estaba en la cárcel, que a pesar de ser hermanos en Cristo, le tenían envidia y se aprovecharon la ocasión de que él estaba arrestado, encarcelado, para ellos resaltar su ministerio. Y bueno, el apóstol reacciona de una manera muy positiva. Él dice que él se goza porque el Evangelio se está predicando, aunque sea con malas intenciones. ¿Ya? El Evangelio es más poderoso que las malas intenciones de los hombres. Entonces vemos aquí que tanto el apóstol como la iglesia de Filipos tenían que enfrentar, como toda iglesia, como la mayoría de las iglesias, divisiones, alejamientos, problemas interpersonales. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que aconseja el apóstol? Eso es lo que nos dice en este texto y comienza diciendo lo siguiente. Dice la palabra, en primer lugar, que él les va a dar instrucciones acerca de la unidad. Versículo 1 al 2 dice, él comienza a recordar lo que Cristo ha hecho por ellos como una condición. Él les dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito.
¿Qué está haciendo el apóstol? Le está recordando, primero les dice, le está recordando lo que el Señor ha hecho por ellos. ¿El Señor ha obrado en ustedes? Si el Señor ha obrado en ustedes, si el Señor les ha consolado, si el Señor ha estado haciendo una obra en ustedes, entonces estén en unidad. Entonces vivan en unidad. La iglesia tiene que entender de que nosotros estamos aquí sirviéndole porque Cristo ha hecho una obra en nosotros. Y esa obra que Él ha hecho es la base de nuestra unidad. Así como tenemos el mismo espíritu, así como Él ha trabajado en cada uno de nosotros, entonces en la práctica nosotros debemos vivir como unidos. Él les insta a poner la vista en que la unión espiritual que ellos poseían debía vivirse en la práctica. Y esto es muy importante. Hay mucha división o alejamiento entre los hermanos porque nos olvidamos la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros nos olvidamos que estamos aquí por la gracia del Señor. Que si no hubiera sido por el Señor, nosotros estaríamos en el mundo, no conoceríamos la gracia de Dios, no tendríamos esperanza. Entonces Él les anima a que vivan en esa unidad que ya tienen espiritualmente. Vivan en unidad, teniendo el mismo sentir, estando de acuerdo, porque están unidos en Cristo. No es correcto que vivan así. Y entonces les va a hablar la segunda parte de esta instrucción acerca de un elemento muy importante que va a hacer que ellos vivan en unidad. Algo que si no está presente, no se puede vivir en unidad. Y es la humildad. La humildad. En otra parte el apóstol dice, con humildad soportándose unos a otros. Interesante, ¿no? Dice que para poder soportar a otro hermano tengo que ser humilde. Claro, porque si yo considero que yo soy más importante, me voy a ver afectado por mi hermano. Pero si yo dejo de valorarme, de sobrevalorarme, entonces yo no voy a tener problema por lo que mi hermano haga y tendré paciencia, lo soportaré. Aquí dice versículo 3, no, y aquí empieza a decir cómo ellos no deben actuar. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Primero dice, hermanos, su forma de proceder no debe ser motivada, impulsada por el egoísmo o por la vanagloria. El egoísmo es ponernos a nosotros en el centro y la vanagloria es querer buscar nosotros el reconocimiento. Y estas dos cosas son cosas que están presentes en todo creyente, por cuanto todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. No hemos sido hechos totalmente a la imagen del Señor todavía, ¿no? Me acuerdo que contaba un predicador que había otro predicador que decía que los creyentes ya no tenemos pecado, que los creyentes ya somos santos totalmente. No, le decía él, sí tenemos pecado. No, decía el otro. Y eran amigos, estaban ahí, habían tenido una comida en la casa y estaban lavando los platos. Y mientras estaban los platos le decía, oye, sí tenemos pecado, el otro no. Y el otro va y agarra y le tira agua. ¿Qué te pasa todo? ¿Ves que tenemos pecado? Le dice. Todavía no hemos sido hechos semejantes a la imagen del Señor completamente. Por lo tanto, siempre va a estar presente, siempre va a estar la lucha con el orgullo y con la vanagloria. Son pecados, son ídolos con los cuales vamos a tener que lidiar, ¿me comprende? Siempre vamos a tener que lidiar con el deseo de ser nosotros los importantes. Siempre vamos a tener que lidiar con el deseo de ser reconocidos, valorados. Una de las tentaciones que tenemos como pastores es querer sentir que la gente está agradecida con nosotros. Pero la palabra dice no debemos motivarnos por eso. Tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Cada uno considera al otro como más importante que sí mismo. En otra parte el apóstol dice, cada uno piense de sí como debe pensar, ni más ni menos. Pero aquí la humildad se refiere a poner a los demás por encima mío. No significa que yo me considere una peor persona, ni tampoco que me considere mejor. Tengo que considerarme de acuerdo a lo que Dios ha hecho de mí. Tampoco podemos negar la obra de Dios en nosotros. Habla del valor, habla de los intereses. Por eso dice después, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces tiene que ver con que la actitud que lleva a la humildad, que lleva a la unidad, es dejar de considerarnos a nosotros en primer lugar. Tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Hermano, todo es una sola cosa.
Lo que dice acá es lo mismo que dijo el Señor. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer primero? Niégate a ti mismo. Tome su cruz y sígame. Niégate. Deja de considerarte a ti como lo más importante. Muchos conflictos hay en la iglesia porque nos damos demasiado valor a nosotros. Cuando algo que hace un hermano nos afecta mucho, de alguna manera nosotros podríamos pensar que no somos dignos de eso. Y nosotros decimos, es injusto que me traten así. Y la pregunta, ¿y qué es lo justo? Justo estábamos con un pastor amigo de otra iglesia que le estoy animando a que vaya a la red. El Señor dice que dejemos la red y nosotros decimos que vengan a la red. Entonces, este pastor amigo me acompañó a visitar una de estas comunidades porque él quiere implementar eso en su iglesia. Y fue un lindo tiempo porque los hermanos leen un capítulo de la Biblia y después cada uno comparte lo que entiende. Ya han meditado previamente. Y como son hermanos que están siendo enseñados en la sana doctrina, en la doctrina bíblica, las conclusiones que sacan son bíblicas también. Y entonces hablábamos de la justicia de Dios, de que el hombre está muy lejos de entender qué es lo que realmente es justo. A veces, allá estaba una hermana, ¿no?, que tiene problemas con un esposo y ella se abrió y contó a los hermanos que siente que su esposo le trata injustamente. Y entonces comenzamos a hablar de la justicia. ¿Y qué es lo justo? Y este pastor amigo muy sabio le dijo, lo justo es que nosotros merecíamos el infierno. ¿Sabe? No tenemos claridad de la justicia y la misericordia. Se cuenta la historia de una hermana asiática que un hombre había asesinado a su hijo. Y esta mujer llegó a conocer al Señor. Y cuando ella conoce al Señor entiende lo que es el perdón. Y decide ir a perdonar al asesino de su hija. Entonces ella va a la cárcel y pide una reunión con el asesino de su hija con el propósito de ella decirle al hombre que ella lo perdonaba de la misma manera que Cristo lo perdonó a ella, ¿no es cierto? Qué maravilloso. Pero pasó algo interesante. Cuando ella llegó y empieza a hablar con el hombre estaba feliz. El hombre no estaba triste. Y eso a ella le perturbó. Y le dijo, pero ¿cómo tú puedes estar feliz por lo que hiciste? Y el hombre le dijo esto. Lo que pasa, dice, es que cuando yo llegué a la cárcel, vinieron unas personas y me hablaron de Cristo. Y me explicaron que Cristo pagó por mis pecados. Y yo he confiado que Cristo me perdonó. Y yo sé que el Señor perdonó mis pecados. Dice que la historia que esta mujer, en vez de alegrarse, se perturbó. Salió sin decir todo lo que ella iba a decir. Ella no pudo comprender cómo el Señor podía perdonar. Ella quería perdonarle, pero ella no quería aceptar que el Señor le perdonó. Y esa mujer terminó por apartarse de los caminos de Dios. A veces pensamos que entendemos la misericordia de Dios, pero otra cosa es la realidad. Ella quizás quería darle el perdón no tanto por tener misericordia, sino para ella sentirse bien. Ella no pudo aceptar que el Señor podía perdonarle, cuando ella misma quería perdonarle. Entonces estamos muy lejos de entender lo que es la misericordia de Dios. Estamos muy lejos de entender lo que es la gracia. Por eso debemos seguir estudiando y Dios tiene que seguir trabajando en nuestro entendimiento. Entonces la palabra cuando dice que debemos negarnos y poner a los demás en primer lugar, entendemos que nosotros no somos el centro. Entendemos que nosotros no somos dignos de nada, que nosotros somos dignos del infierno. Y entonces para ilustrar cómo ellos deben vivir en humildad, lo cual va a llevar a la unidad, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Les va a mostrar el Evangelio. Y aquí es lo impresionante, porque él comienza entonces a decirles en el versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y comienza después de eso a hablar del Evangelio. Ahora, interesante porque dice, ustedes deben ser humildes, poniendo lo demás por sobre ustedes, no dejarse llevar por no estar motivados en su trato con los demás por el egoísmo, por la vanagloria. Esa actitud que deben tener de humildad, de negarse, esa es la actitud que hubo en Cristo Jesús. Está diciendo que lo que Pablo nos está pidiendo, lo que Pablo estaba pidiendo a los hermanos de Filipos y que la Escritura nos pide a nosotros también, es lo que Cristo hizo. No es algo diferente a lo que hizo nuestro Señor. No nos está pidiendo la palabra que actuemos de una manera diferente a lo que el Señor ha actuado. Nos está diciendo que sigamos el camino de Cristo.
Y entonces va a él a explicar, y lo que él va a decir es exactamente lo que acaba de decir que deben hacer los filipenses. Miren lo que dice, versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, ¿qué vemos en primer lugar? Vemos que el Señor, aunque existía en forma de Dios, aunque Él es Dios, no se aferró a su deidad, no fue algo en lo cual se aferró para no cumplir la voluntad del Padre. Sabemos que Él no dejó de ser Dios. El Señor siempre fue Dios, siempre será, pero no siempre fue hombre, pero siempre será hombre de ahora en adelante. Entonces, cuando Él asumió la naturaleza humana, no se despojó de su deidad, pero sí en cierta manera se desprendió en el hecho de no hacer uso de ella como una razón para no buscar nuestra salvación, para no obedecer la voluntad del Padre. Entonces aquí viene el punto. Lo que vemos aquí en primer lugar es el desprendimiento. Para poder venir y hacerse hombre, Él tuvo que desprenderse de su gloria, de sus privilegios. No podía ser nuestro Redentor si no estaba dispuesto a asumir la posición de un hombre. El Señor lo expresa en otras palabras cuando dice, para que si el grano no muere, no puede llevar fruto. Y entonces eso es lo que la palabra nos dice, que debemos dejar de vivir para nosotros. Entonces aquí es donde el Evangelio se aplica. El Evangelio es esta verdad gloriosa que nos salva, pero es la verdad gloriosa que nos enseña a vivir. Que así como Cristo se despojó de su gloria, se desprendió, se despojó a sí mismo para humillarse, para hacerse hombre y salvarnos, nosotros tenemos que desprendernos de nosotros mismos, de lo que nosotros consideramos nuestros derechos, de desprendernos de aquello que consideramos justos para buscar el bien de nuestros hermanos. Nuestra salvación estuvo en primer lugar para el Señor que su integridad, que su honra. Él murió, fue azotado y murió, y fue avergonzado, fue humillado, vituperiado. ¿Me comprende? Él estuvo dispuesto a padecer eso, se negó a sí mismo, consideró nuestra salvación, la voluntad del Padre, como más importante que su bienestar. Y entonces vemos la segunda parte de la humillación. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, vivimos en una época donde la sumisión y la obediencia es considerado como algo malo. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿no es cierto? Cuando dice que la esposa debe someterse a su esposo, no es algo malo, no está diciendo que la mujer debe estar así humillada. No, simplemente hablando de respetar el orden. Sin embargo, para Dios, quien es Señor de todo, el tener que obedecer fue un acto de humillación. Nosotros podemos ver que la humillación del Señor, muchos teólogos históricamente han enseñado que la humillación del Señor partió no en la cruz, sino cuando Él nació. Cuando nació como hombre. Y no tiene que ver tanto del establo, de los animales, sino que en la condición de hombre. Pero ¿acaso ser hombre para nosotros es humillante? No, porque somos hombres. Pero para aquel que era Dios, hacerse hombre es un estado de humillación. Lo mismo en la obediencia. Dice en Hebreos, por lo que padeció el Señor tuvo que aprender la obediencia. Sí, porque Él como Dios nunca tuvo que obedecer, pero Él se hizo hombre. Y como hombre se sometió a la voluntad del Padre, se humilló haciéndose obediente, pero hasta la muerte. Es decir, una obediencia que implicó que Él tuviera que morir por obedecer. A tal grado. Esa es la actitud que tuvo el Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Entonces, este es el Evangelio, que el Señor estuvo dispuesto a eso por nuestra salvación. Así nosotros debemos ser para nuestros hermanos. Pero aquí viene algo interesante. Nunca lo que nosotros haremos será igual a lo que el Señor hizo. Porque el Señor se desprendió, el Señor se humilló por pecadores rebeldes. Nosotros tenemos que desprendernos y humillarnos primero por Dios y segundo por los santos, por los amados, por los que han sido justificados.
No hay comparación. Lo que nosotros tenemos que hacer es mucho menos que lo que el Señor hizo. Requiere un esfuerzo mucho menor. Es mucho menor tener que humillarse por personas amadas que tener que humillarse por rebeldes, como el Señor hizo con nosotros. Y entonces termina esta parte mostrándonos el final, aunque no es el final para el Señor, pero el final del relato nos habla de que después de su humillación vino la exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así de grande fue la humillación, así de grande fue el desprendimiento del Señor, así de grande será su gloria. Y esto nos enseña, ¿qué tiene que ver esto entonces con nuestra humildad, con nuestro desprendimiento, con nuestro negarnos? Es que así como el Señor se negó, y esa negación fue aprobada por el Padre, porque la resurrección del Señor fue una manera en que el Padre aprobó su obra, ¿no? También la palabra dice que Dios aprobará, que Dios recompensará, que el Señor reconocerá toda nuestra humillación, todo nuestro desprendimiento, toda nuestra negación. Esto nos deja con la esperanza de que por más difícil que sea tener que luchar con nuestra carne para dejar de considerarnos a nosotros como más importantes, habrá una recompensa, habrá una gloria. ¿Qué decimos con todo esto? Hermanos, como iglesia somos llamados a ser testigos de Cristo. Y esto no solo se cumple con nuestra predicación, sino con una vida que refleje el Evangelio en todas las áreas. Y si nosotros tenemos la convicción, porque creo que la tenemos, yo estoy seguro que ustedes la tienen de antes, de plantar iglesias. ¿Qué iglesias queremos plantar? Ya piensa usted en un barrio, ustedes ya están pensando, ¿no? En un barrio, en un lugar donde pueda haber una iglesia. ¿Qué quieren que vea la gente de afuera de esa iglesia? Personas que siguen a Cristo. Personas que transformadas, que son rescatadas del pecado, del egoísmo, de la vanagloria. Personas que rinden su vida a Cristo. Como esos discípulos de los cuales hablamos en el libro de los Hechos, que aún teniendo que dejar trabajo, propiedades, familia, ellos predicaban a Cristo, ellos seguían viviendo a Cristo, ellos amaban a Cristo. Una iglesia sana es aquella que es conducida a vivir una vida moldeada e impregnada por el Evangelio. El Evangelio nos salva, pero el Evangelio nos enseña cómo relacionarnos entre nosotros. El Evangelio es la norma de cómo yo debo tratar a mi esposa y viceversa. El Evangelio nos enseña cómo yo debo trabajar, cómo yo debo servir, cómo yo debo amar. Es Cristo, la negación que Él tuvo para obedecer al Padre, su humillación y su exaltación, lo que impregna nuestra vida. Hermanos, es tan sencillo. Prediquemos el Evangelio. Yo hablaba antes de venir acá, un joven de Ecuador que llegó recién de México hace algunos meses y va a comenzar a plantar iglesias. Él me decía, pastor, ya, yo voy a comenzar en un lugar a plantar iglesia y a predicar el Evangelio. Ya, y se convierte en personas. ¿Qué le enseño ahora? ¿El Evangelio? Sigue enseñando el Evangelio. Sigue enseñando el Evangelio. Porque Dios nos manda a creer el Evangelio y a vivir el Evangelio. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde hemos tenido un tiempo maravilloso alrededor de tu palabra. Tu palabra es tan sencilla, pero tan maravillosa, porque nos habla de Cristo, nos habla de tu Hijo real, verdadero, aquel que se humilló, pero aquel que está glorificado. Gracias, Señor, que tu palabra sea alimentando nuestra fe, alentando nuestro corazón, guiando nuestras vidas. Que siempre el Evangelio esté presente, que siempre el sacrificio de Cristo sea ahí, dándonos consuelo cuando nos sentimos culpables, pero también enseñándonos a sacrificarnos nosotros también por nuestros hermanos. Te alabamos, Padre, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, pastores, ancianos, diáconos, siervos, siervas, hermanos y hermanas que están aquí. Gracias porque es un gozo saber que estas personas que te aman, Señor, están aquí y que hay esperanza para acá, esta ciudad, Señor, y las ciudades de donde vengan,
que tú vas a utilizar a tus hijos, Señor. Tú vas a estar con nosotros. Tú no nos vas a dejar solo. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén.